Nunca fui un hombre de creer en cosas más allá de la razón. Crecí escuchando historias de espíritus, apariciones y maldiciones, pero siempre las traté como exageraciones, creaciones de mentes impresionables. Mi vida fue guiada por la lógica, por los números. Soy contador, acostumbrado a trabajar con precisión, con lo concreto. Para mí, el mundo era simple. Existía lo que podíamos ver, tocar y explicar. El resto eran supersticiones, hasta que viví lo que viví. Hoy, cuando paso frente a esa casa en el centro de Puebla, un escalofrío recorre mi espalda. No miro directamente hacia ella. Sé que está ahí, pero evito fijarme en sus ventanas vacías, su puerta pesada de madera, el patio donde jugaba mi hija. Incluso ahora, años después, cuando pienso en lo que pasó, mi mente insiste en buscar respuestas racionales, pero mi corazón conoce la verdad. Todo empezó con una mudanza. Mi esposa, Dolores, y yo teníamos una vida tranquila. Con 3 hijos por criar, Luis Arturo, casi un hombre a sus 17 años, Gael, de 12, y nuestra pequeña Paloma, de apenas 7 años. Nuestra rutina giraba en torno al trabajo, la escuela de los niños, las cuentas a fin de mes y las pequeñas alegrías de la vida familiar. Dolores cuidaba de la casa con el esmero de quien aprendió de su madre y su abuela que un hogar necesita ser más que paredes y muebles. Necesita tener alma, acogida. Los fines de semana paseábamos por el centro de Puebla, entre las calles de piedra y los edificios coloniales que cargan siglos de historia. Íbamos a la iglesia los domingos, no por una fe fervorosa, sino por tradición. Era algo que hacíamos desde siempre. A mis hijos les gustaban los mercados, el olor de las tortillas frescas, los colores vibrantes de los puestos de Talavera. A Dolores le encantaban las fiestas locales. Su preferido era el Día de los Muertos, con los altares floridos y el recuerdo de los que se han ido siendo celebrado, nunca temido. Yo, en cambio, nunca me detuve mucho en esos significados profundos. Mi enfoque era trabajar, asegurarme de que no faltara nada para mi familia. Mi oficina estaba en el centro, en un edificio moderno que desentonaba con las antiguas casonas de alrededor. Pasaba el día analizando números, organizando documentos fiscales, tratando con clientes. Todo metódico, predecible, exactamente como me gustaba. Por eso, cuando el propietario de la casa donde vivíamos decidió no renovar nuestro contrato, lo vi como una molestia, pero nada más que eso. Un problema a resolver. Encontrar un nuevo hogar en Puebla no fue fácil. Queríamos algo suficientemente espacioso para los niños, en un barrio seguro y accesible para mi trabajo. Después de semanas de búsquedas frustrantes, encontramos la casa. Una construcción colonial, con muros altos y un gran portón de hierro, justo en el centro histórico. Era antigua, pero estaba en excelente estado. El alquiler era accesible y la ubicación era perfecta, justo en el centro de la ciudad, cerca de todo, incluso de mi trabajo. Dolores dudó. Dijo que sentía algo extraño al pisar allí, que el aire era pesado. «Solo estás nerviosa con la mudanza», respondí. Ella suspiró y no insistió. Siempre ha sido una mujer de fuerte intuición, pero sabía que no prestaba atención a ese tipo de cosas. Nos mudamos en una mañana de domingo. El cielo estaba despejado y el sol doraba las calles de piedra. Los niños estaban emocionados, explorando los nuevos cuartos, eligiendo sus habitaciones. Me gustaba la sensación de novedad, la promesa de un nuevo comienzo. Pero ya en la primera noche, algo parecía mal. No era nada concreto, solo una incomodidad sutil, un silencio que parecía más denso de lo que debería. Dolores tardó en dormir. Luis Arturo se quedó despierto hasta tarde, escuchando música con audífonos. Gael dijo que su habitación era más fría que el resto de la casa. Y Paloma durmió abrazada a su osito, tranquila, ajena a cualquier extrañeza. Si hubiéramos sabido lo que vendría, tal vez nunca habríamos cruzado ese portón. En los primeros días en la nueva casa,
todo parecía normal, en la superficie, al menos. Era como si estuviéramos tratando de ajustar nuestra rutina al nuevo espacio, como una prenda que aún no se ajusta perfectamente. La casa era imponente, con sus techos altos y arcos esculpidos en las puertas, lo que le daba cierto encanto. Pero, por más que lo intentáramos, había una sensación de incomodidad en cada rincón. Dolores, que siempre tuvo una percepción aguda, no podía deshacerse de la impresión de que algo estaba mal. «Siento un peso, Luis Fernando. Algo no está bien aquí», dijo, como si intentara poner en palabras una sensación que nadie más parecía notar. Pero yo, como siempre, ignoré. Después de todo, ¿quién no se sentiría un poco descolocado después de una mudanza, verdad? Fue Paloma, mi hija menor, quien realmente marcó el inicio de los eventos extraños. Estaba jugando en el patio, detrás de la casa, donde había un pequeño huerto y algunos árboles antiguos. Siempre fue una niña curiosa, inquieta. La vi corriendo de un lado a otro, con su risa aguda cortando el aire apagado de esa tarde de otoño. De repente, se agachó cerca de un árbol, su rostro iluminado por una expresión de sorpresa. «Papá, mira lo que encontré», exclamó, sosteniendo algo con ambas manos. La muñeca era de porcelana, con los ojos grandes y una sonrisa congelada, pintada en una expresión que rozaba lo grotesco. Su vestido, aunque manchado por la tierra, aún tenía un aire de antigüedad, y su cabello, una vez largo y dorado, ahora estaba casi deshecho. Era como si hubiera estado allí mucho tiempo, enterrada bajo el suelo, esperando ser encontrada. Me agaché a su lado, pero antes de que pudiera decir algo, Paloma ya se había apegado a la muñeca, como si fuera una vieja amiga. «Va a vivir conmigo en mi cuarto», dijo, con una sonrisa inocente. Dolores miró a la muñeca con una expresión desconfiada, pero no dijo nada. Yo tampoco dije nada. Después de todo, los niños tienen sus rarezas, y esa muñeca parecía solo vieja y un poco sucia, nada más. En los días siguientes, una serie de pequeños eventos comenzaron a ocurrir. Primero, eran ruidos, pasos leves en el corredor durante la noche, arañazos en la puerta del cuarto de Luis Arturo, como si alguien intentara entrar. Sin embargo, siempre que se despertaba y iba a verificar, no había nadie. Luego, fue el olor. Un perfume dulce y extraño, como flores marchitas, parecía invadir la casa de vez en cuando. Era suave, casi imperceptible, pero siempre estaba allí, flotando en el aire durante las tardes. Dolores, con sus sentidos agudos, fue la primera en darse cuenta. «Viene del cuarto de Paloma», dijo, desconfiada. No le di mucha importancia. Tal vez era el polvo de las flores secas que ella insistía en poner en el cuarto para animar el ambiente. Entonces, una noche, durante la cena, Gael, normalmente tranquilo, se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. «Papá, no puedo dormir en mi cuarto. El aire ahí dentro es frío, muy frío». Me reí. «Estás solo impresionado con la mudanza, hijo. Lo que necesitas es descansar, acostumbrarte al nuevo espacio». Gael no parecía convencido, pero pronto se distrajo con la conversación sobre el Día de los Muertos, que se acercaba. Sin embargo, a la mañana siguiente, al entrar en el cuarto de Gael para despertarlo, vi algo que me hizo detenerme. La ventana estaba abierta, pero las cortinas estaban intactas, como si hubieran sido empujadas hacia un lado con una fuerza invisible. Gael aún estaba acostado en la cama, pero dormía con los ojos semiabiertos, una expresión de pánico todavía estampada en su rostro. No dije nada sobre eso, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. Por la noche, al pasar por el pasillo, comencé a escuchar algo peculiar. Era como si alguien estuviera susurrando, una voz fina y distante, casi inaudible. Llamé a Dolores, pero estaba ocupada con Paloma, que estaba acostada en su cama con la muñeca en manos, aparentemente conversando con ella. Cuando pregunté con quién hablaba, respondió, con la naturalidad de quien no percibe lo extraño: «Es mi amiga, papá. Dice que está sola».
Cada día las cosas se volvían más intensas. La casa, que antes parecía solo vieja e incómoda, ahora parecía estar convirtiéndose en un lugar extraño, donde el tiempo y el espacio no se comportaban como deberían. La gota que colmó el vaso vino cuando, cierta madrugada, me desperté con el sonido de pasos leves en la escalera. Me levanté inmediatamente, sintiendo una sensación de frío intenso en el pecho. Cuando miré hacia el pasillo, vi una sombra pasar rápidamente, una figura alta y esquelética, con un vestido blanco, flotando silenciosamente en la oscuridad. Me congelé. Mi cuerpo no reaccionaba. Miré hacia un lado y vi a Dolores, aún dormida, ajena a eso. Pero algo dentro de mí sabía. La mujer de blanco estaba allí, y ella no estaba sola. Depois daquela noite, tudo mudou. El silencio en la casa parecía más denso, más cargado de algo que no se podía explicar. Dolores, incluso con su percepción aguda, intentaba negar lo obvio, pero su rostro cada vez más pálido decía todo. Ella tenía miedo. Yo también lo tenía. Solo que, a diferencia de ella, intentaba convencerme a mí mismo de que todo no eran más que coincidencias. Estaba actuando por impulso, queriendo mantener la calma y tratando de controlar la situación como siempre había hecho en mi vida. Pero dentro de mí la duda crecía, algo amenazante, una presencia que me desconcertaba. A la mañana siguiente, al despertar, vi a Luis Arturo de pie, mirando al vacío con una mirada distante. Era extraño verlo tan callado, sin la energía habitual de un adolescente. Pregunté qué había sucedido, y él respondió, con un tono bajo, casi vacilante: «Papá, ya no puedo dormir aquí. Ya no soy el único que escucha los pasos en el pasillo». Fruncí el ceño. Luis Arturo siempre había sido un chico fuerte, lleno de garra, con sus propias creencias y opiniones. Pero ahora, delante de mí, parecía un extraño, perdido en sus propios miedos. En los días que siguieron, la presencia que sentimos en la casa parecía hacerse más clara, más palpable. Dolores insistía en que la casa tenía algo malo, maldito, y que no debíamos ignorar las señales. Cuando estaba sola, me contaba sobre un presentimiento que la acompañaba, una sensación de estar siendo observada, como si alguien estuviera siempre detrás de ella, respirando sobre su hombro. La sensación de frío nunca abandonaba los rincones de la casa. Entonces, Paloma comenzó a tener pesadillas. No eran sueños comunes, sino pesadillas vívidas, con una mujer de vestido blanco que la llamaba por su nombre. Ella decía, con una voz susurrante: «Paloma, ven a jugar conmigo». Al principio, pensé que era solo fruto de la imaginación de una niña, pero cierta noche, cuando fui a su habitación, vi algo que me dejó helado. La muñeca de porcelana, que antes estaba en su cama, ahora estaba sentada en la ventana, con la cabeza vuelta hacia la calle. ¿Cómo era eso posible? Intenté convencerme de que Paloma la había colocado allí, tal vez jugando mientras dormía. Pero algo en mi pecho me decía que no era así. La noche siguiente, el clima en la casa se volvió insoportable. El viento silbaba a través de las rendijas de la puerta y las ventanas chirriaban, como si la casa intentara devorarnos. Cuando fui al pasillo, vi a Dolores parada, inmóvil, con los ojos fijos en un punto al frente. «Está sucediendo, Luis Fernando», murmuró, casi sin voz. «Ella está aquí, no podremos salir». Esa noche, la aparición fue más clara. En la oscuridad de la sala, vi la figura de la mujer vestida de blanco. Se movía como una sombra, deslizándose por el aire, sin hacer el menor ruido. Intenté gritar, pero mi voz falló. Cuando miré a Dolores, ella también estaba paralizada, con los ojos muy abiertos, el cuerpo rígido. Era como si la casa nos retuviera, como si fuéramos esclavizados por una fuerza que no podíamos entender. No sabía qué hacer. Lo racional en mí seguía intentando buscar explicaciones lógicas. ¿Una alucinación colectiva, tal vez? ¿Algo que todos imaginábamos por estar tensos con la mudanza y lo desconocido? Pero entonces,
Lo imposible sucedió. La mujer de blanco apareció delante de mí, su rostro pálido y sin expresión, sus ojos vacíos, como si miraran a través de mí. El frío era insoportable. La voz que susurró me congeló hasta los huesos. No deberías haber venido aquí, Luis Fernando. No deberías haber tomado esta casa. No podía respirar, y el aire parecía condensarse a mi alrededor. Con una fuerza invisible, la mujer levantó la mano, apuntando hacia el pasillo. Entonces, lo vi. Al fondo, en la oscuridad, una figura se movía. Otra sombra, una más densa, más oscura. Estaba allá, al final del pasillo, observando. La casa, antes solo una estructura de paredes y techos, ahora parecía tener vida. Estaba viva de una manera que no lograba entender. A la mañana siguiente, nadie habló sobre lo que había sucedido. Era como si el miedo nos hubiera silenciado. Los niños, visiblemente afectados, intentaron continuar con sus actividades, pero todos estaban incómodos, cada uno a su manera. Sabía que teníamos que salir de allí, pero algo nos retenía. Algo que me decía que, si nos íbamos, nunca podríamos regresar. Si fuera posible, habría ignorado todo. Pero en ese momento, la mujer de blanco ya nos había marcado, y no había vuelta atrás. El peso de la casa, de la presencia que ahora parecía materializarse cada día más, crecía. Ya no lograba distinguir lo que era real de lo que era fruto de mi mente perturbada. El miedo, ese miedo que nos había vuelto tan silenciosos, ahora era un visitante constante, rondando a cada uno de nosotros de maneras diferentes. Intentaba convencer a Dolores de salir de la casa, pero algo la impedía. La renuencia de ella a irse me desconcertaba. Ella, que siempre había sido tan intuitiva, ahora estaba atrapada en una niebla de dudas. Como yo, quería entender, saber qué estaba sucediendo allí. ¿Qué quería esa mujer de blanco de nosotros? Esa noche, la peor hasta entonces, estuvo marcada por un evento que nadie podría ignorar. Gael, que siempre había sido más sensible a las energías a su alrededor, tuvo un colapso. Estaba sentado en el sofá, leyendo un libro como de costumbre, cuando de repente levantó los ojos y se quedó parado, mirando el pasillo donde la mujer de blanco había aparecido una vez. «Mamá, ella está ahí otra vez». «La vi», Gael gritó, el pánico desbordando de su voz, sus manos temblorosas. Corrí hacia él, pero no vi nada. La casa, como siempre, estaba callada. El silencio, sin embargo, ya no era reconfortante. Era pesado, como si la propia casa esperara algo. Dolores inmediatamente abrazó a Gael, tratando de calmarlo. Me miró con una expresión de pánico, pero también de compasión. «Luis Fernando, tienes que creer. Él vio lo que yo vi. Él vio a la mujer de blanco. Ella está aquí, no podemos ignorarlo más». No sabía qué hacer. La incredulidad aún me dominaba, pero al mismo tiempo, el miedo se expandía, una sensación incómoda que me impedía cuestionar más profundamente. En el fondo, una parte de mí sabía que esto no era normal. Nada de esto era normal. Fue Luis Arturo quien, por primera vez, trató de racionalizar lo que estaba ocurriendo. Estaba en la cocina, sentado a la mesa, con la expresión de quien está procesando todo con calma. «Papá, es solo una historia. Siempre me dijiste que debemos buscar explicaciones, ¿no es así? Y estas cosas que estamos viendo, estas apariciones, estos ruidos, puede ser solo nuestra mente jugando con nosotros. ¿Has pensado que esto puede ser una alucinación colectiva?» Lo miré, esperando algún tipo de consuelo, pero lo que decía me parecía más una tentativa de escape. Luis Arturo siempre fue un joven lógico, con su visión del mundo bien estructurada. Quería creer que esto no era más que un truco de la mente, tal vez por el estrés de la mudanza. Pero la expresión en su rostro, los ojos desconfiados, indicaban que ya no tenía tanta seguridad en sus palabras. Dolores, que estaba con Paloma en su regazo, suspiró y murmuró:
No es una coincidencia, Luis Arturo. Lo siento en mis huesos. No es una alucinación. Sé lo que vi, y tú también lo sabes, Luis Fernando. No sabía qué decir. El hecho de que todos nosotros, a excepción de Luis Arturo, viéramos y sintiéramos lo mismo, pero de formas tan diferentes, me dejaba con más dudas. ¿Qué estaba realmente ocurriendo en esa casa? Intentaba racionalizar, pero mi mente no lograba lidiar con las piezas que no encajaban. La aparición de la mujer de blanco ya no era una fantasía o una historia inventada por una niña. Era real. Esa noche, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Tomé mi vieja cámara fotográfica y empecé a andar por la casa, tomando fotos de cada habitación, con la esperanza de capturar algo, cualquier cosa, que explicara la sensación creciente de que algo estaba mal. Las sombras, el frío, el perfume de flores secas que aparecía siempre que menos esperábamos. Todo parecía conectarse en un patrón insostenible. Cuando llegué a la habitación de Paloma, vi la muñeca nuevamente, ahora volteada hacia la ventana, de donde, lo sabía, nadie podría haberla movido. Fue entonces cuando escuché un susurro, bajo, casi inaudible. Ella está aquí. Ella nos está observando. Me giré para encontrar a Dolores, que había entrado silenciosamente en la habitación. Ella me miró, sus ojos se agrandaron, y el color de su rostro se desvaneció. Ella me habló, Luis Fernando. Escuché su voz. No sabía en qué más creer. La mujer de blanco estaba más cerca que nunca, y por lo que parecía, estaba empezando a manifestarse de una manera más agresiva. Tenía que descubrir qué quería, qué la mantenía allí. Me convencí de que la única manera de acabar con eso sería entender lo que había sucedido en esa casa, lo que la hacía tan maldita. Pero entonces, cuando fui al patio, donde todo comenzó, vi algo que me heló hasta los huesos. En el mismo lugar donde Paloma había encontrado la muñeca, ahora había algo más. Algo oscuro, una mancha de tierra y sangre, formando un patrón que no podía entender. Era como si todo aquello estuviera desarrollándose frente a nuestros ojos. Una pesadilla que no tenía fin. Y en el fondo sabía, la mujer de blanco, con su presencia helada y aterradora, estaba apenas comenzando. Lo peor estaba por venir. La tensión en la casa era insoportable. La presencia de algo maligno parecía cada vez más fuerte, como si estuviéramos siendo lentamente consumidos por ella. No sabía qué más hacer. Cada noche, la mujer de blanco se acercaba más. Su espectro silencioso y frío nos envolvía, nos tocaba con su energía. Y aunque todos los esfuerzos de mi familia para ignorar lo que estaba ocurriendo hayan sido en vano, ya no podía ser el hombre racional que fui antes. Ese miedo, esa sensación de impotencia, finalmente rompieron mi fachada de escepticismo. Decidí que, si fuera posible, la única manera de tener paz sería salir de allí. Pero salir significaba dejar atrás más que la casa. Significaba dejar atrás algo que, hasta entonces, no comprendía completamente. La razón de que estuviera allí. La razón de que mi familia estuviera siendo atormentada. Y lo que más me aterrorizaba era que, al partir, quizás estaba condenando a todos nosotros a vivir con aquel peso por el resto de nuestras vidas. Esa noche, la mujer de blanco apareció una vez más, pero esta vez, de manera diferente. Ya no estaba en el pasillo o en la sala de estar, estaba en nuestro cuarto. Dolores y yo fuimos despertados por el sonido de un susurro apagado, como si alguien estuviera tratando de hablar a través de una cortina de viento. Me levanté apresurado, el corazón acelerado. Al entrar en el cuarto de Paloma, vi, de forma nítida, su figura, más sólida que nunca. Sus ojos, de un vacío aterrador, se fijaron en mí y la temperatura del aire descendió. El olor de flores marchitas invadió mis fosas nasales, la misma sensación que había sentido en las primeras noches. No dijo nada, pero sentí el peso de su presencia como si fuera una amenaza inminente. Nunca deberías haber venido, parecía susurrar en mi mente, una voz sombría y llena de rencor. Y fue en ese momento que comprendí que no solo estábamos siendo observados,
Estábamos siendo confrontados por una fuerza que deseaba algo más de nosotros, algo que nuestra simple presencia allí había despertado. Fue Dolores quien tuvo el valor de hablar. Se levantó de la cama y, con la voz temblorosa, pero firme, gritó: ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué nos atormentas? La mujer, lentamente, dio un paso adelante. Como si el aire a su alrededor se distorsionara, comenzó a acercarse. El miedo que sentíamos se transformó en terror absoluto, pero sabía que no podíamos retroceder. No podía permitir que pasara una noche más sin una respuesta, sin un cierre para todo aquello. De repente, la mujer se detuvo, su mirada fija en la mía, y entonces, con una voz que parecía provenir de un tiempo distante, habló, no directamente a nosotros, sino de manera casi metafísica. Fui asesinada aquí en esta casa. Él me quitó la vida, y nadie nunca hizo nada. Quiero lo que me fue robado. Quiero que todos paguen por lo que hicieron. La mujer de blanco estaba ligada a la historia de la casa, y esa historia tenía raíces profundas, como una maldición que atravesaba generaciones. Me di cuenta de que, hace mucho tiempo, quizás incluso antes de nuestra llegada, una mujer, muy parecida a la figura espectral que ahora nos atormentaba, había sido injusticiada. Había sido víctima de una gran traición, quizás incluso asesinada. Su espíritu nunca encontró descanso, y así permanecía, vagando por la casa, buscando venganza. De repente, ella soltó un grito terrible de dolor, y con las manos sobre la cabeza, desapareció en un estruendo ensordecedor, que hizo que todas las puertas de la casa se cerraran y las luces parpadearan varias veces. Luego, un viento helado recorrió la casa, mientras Paloma y Gael empezaron a llorar aterrados. Yo estaba pálido de miedo, y Dolores, con los ojos abiertos como platos, estaba en estado de shock. Luis Arturo solo se quedó allí, parado, mirando, como si su mente intentara procesar toda esa información. Fue Dolores quien se movió primero, comenzó a calmar a los niños, llevó a todos a la cocina e hizo un té de manzanilla. Nadie durmió esa noche, ni siquiera los niños. Más tarde, a solas, mientras los niños intentaban dormir en la sala, todos juntos, Dolores y yo conversamos y decidimos que teníamos que hacer algo. No teníamos dinero para volver a mudarnos. No en ese momento, y las cosas no podían continuar así. Eso no era vida. Entonces, Dolores, que fue criada escuchando historias sobre cómo los espíritus de los muertos que no tenían paz por falta de entierros dignos, dio la idea. Si ella murió aquí, asesinada, y su cuerpo aún está aquí, solo descansará si encontramos los huesos y la enterramos con una ceremonia apropiada. No sabía qué decir, pero a falta de una mejor idea, estuve de acuerdo. Al día siguiente, buscamos por toda la propiedad en busca de algún indicio, hasta que encontramos, en el fondo del terreno, bajo una capa de vegetación alta, una parte extraña en el suelo, como si hace mucho tiempo, un agujero hubiera sido cavado allí y rellenado con tierra, que formó un pequeño montículo donde una vegetación rastrera única en toda la propiedad creció. Cuando vi aquello me quedé erizado. Algo me decía que allí estaba lo que buscábamos. Y un viento helado comenzó a soplar de la nada, incluso con el sol caliente, como si ella confirmara lo que pensé. Tomé una pala y con la ayuda de Luis Arturo, cavé. Casi caigo hacia atrás cuando los primeros huesos comenzaron a aparecer, amarillentos por el tiempo, envueltos en viejos trozos de tela de lo que parecía un antiguo vestido blanco. «¡Llama a la policía!», grité a Dolores, mientras me tapaba la boca a punto de vomitar. La policía llegó rápido. Los huesos fueron recolectados, pero los policías dijeron que no había nada que hacer, porque la mujer en la fosa parecía haber muerto hace décadas. Entonces todo lo que quedaba sería intentar encontrar algún familiar y darle un entierro digno. Eso, si lograban identificar de quién eran los huesos en la fosa. Más tarde supimos que el cuerpo fue identificado por un examen de ADN. Era Marina López Fátima García Siqueira, esposa del hombre que construyó esa casa a principios del siglo XX.
Ella había desaparecido poco tiempo después de mudarse a la casa y nunca fue encontrada. Ahora sabemos por qué. A pesar de ser un antepasado antiguo, un descendiente directo que aún vivía en la ciudad, fue localizado y quedó sensibilizado con la historia de ella, responsabilizándose del cuerpo y realizando el entierro. Fue una pequeña ceremonia en un cementerio público que casi nadie conoció, pues ya era una historia muy antigua. La noche siguiente al descubrimiento del cuerpo, todo acabó. Un silencio profundo se adueñó de la casa. Dolores y yo nos abrazamos y la sensación de alivio fue casi palpable. No obstante, sabía que algo había cambiado. Ya no podíamos volver a esa casa sin cargar el peso de nuestra experiencia. El miedo nos había enseñado una lección cruel, pero también importante. No podemos ignorar lo que está más allá de lo que vemos. Lo sobrenatural, lo desconocido, puede estar más cerca de lo que imaginamos. Y, a veces, lo que busca es simplemente ser reconocido, ser escuchado. A la mañana siguiente, la casa parecía diferente. El aire estaba más ligero, la temperatura más templada. El olor a flores secas ya no estaba presente. Y, aunque no sabíamos lo que realmente sucedió esa noche, algo dentro de nosotros sabía que la mujer de blanco había finalmente encontrado la paz que tanto buscaba. Decidimos dejar la casa a pesar de la mejora en el ambiente. La mudanza sería una oportunidad para comenzar de nuevo. Pero al mirar atrás, la memoria de lo que vivimos en Puebla, lo que la casa nos reveló, nunca se borraría. Ese terror, esa presencia que nos atormentó, hizo que nuestra visión sobre el mundo cambiara para siempre. Sabremos que, en algún lugar, sin embargo, las sombras aún pueden estar esperando, aguardando por alguien para escuchar su historia y darles el descanso que tanto buscan. Cuando decidí mudarme a Puebla, no imaginaba que el simple acto de reiniciar mi vida en una nueva ciudad sería tan inquietante. Me llamo Antonio, tengo 32 años y pasé gran parte de mi vida adulta tratando de entender mi propia soledad. Trabajo como editor en una pequeña editorial local, pero no es como si tuviera muchos amigos o alguien con quien compartir mis días. Soy, en resumen, un hombre de rutina, pero que de vez en cuando siente una necesidad desesperada de cambiar algo, lo que sea, para sentir que aún soy capaz de hacer algo diferente. En ese momento, Puebla parecía ser el lugar perfecto para esta nueva etapa. La ciudad tiene una calma peculiar, un ritmo más lento comparado con otras metrópolis. Me atrajo su arquitectura colonial, sus calles empedradas, sus edificios antiguos y la idea de una vida menos agitada. En mi mente, ese cambio no era más que una simple mudanza de dirección, una fuga temporal de mis propias frustraciones. Además, con las facilidades de Internet y la tecnología, mi trabajo puede hacerse desde cualquier lugar con una computadora, con poca necesidad de interacción personal presente. Así que el plan era trabajar desde casa. La casa que encontré para alquilar era vieja, sí, pero no de un modo decadente. Por el contrario, estaba bien conservada, con los detalles típicos de la arquitectura colonial mexicana: paredes de adobe, ventanas grandes y techos altos, que daban la impresión de que el tiempo no pasaba allí dentro. Estaba en un vecindario tranquilo, lejos del bullicio de las calles principales, lo que me agradaba. Era el tipo de lugar perfecto para alguien como yo, que necesitaba un refugio para pensar y trabajar, sin las constantes distracciones de la vida urbana. Sin embargo, algo estaba extraño desde el primer momento. No sé si era el aire denso o los largos pasillos, pero sentía como si la casa tuviera una presencia propia. Algo sutil, una sensación que me hacía mirar atrás mientras subía las escaleras, como si esperara ver a alguien observándome. Por la noche, el silencio era absoluto, y por más que intentara convencerme de que era solo la soledad, no podía evitar la sensación de que la casa estaba viva de alguna manera, observándome. Pero ignoré esos sentimientos. Estaba acostumbrado a estar solo,
a lidiar con mi mente sin la ayuda de nadie. Con el tiempo, comencé a acostumbrarme a la casa. Mi trabajo, que realizaba en gran parte dentro de casa, me dejaba poco tiempo para reflexionar sobre estas pequeñas inquietudes. Me concentré en lo que realmente importaba: mis libros, mi computadora y la rutina tranquila que había decidido construir para mí mismo. Lo que no sabía en ese momento es que el verdadero cambio que buscaba no estaba en la ciudad o en la casa. Estaba en algo que acechaba en las sombras de mi nueva vida, algo que, poco a poco, comenzaría a consumirme, sin que fuera capaz de entender lo que realmente estaba sucediendo. En aquel entonces, creía que las leyendas eran solo historias contadas alrededor de una fogata, para asustar a los más jóvenes, o algo similar. No creía en fantasmas o espíritus. Pensaba que todo eso no era más que invenciones de la mente humana, una forma de lidiar con lo que no podemos entender. Pero en poco tiempo, mi visión sobre la vida y sobre las cosas invisibles a nuestro alrededor cambiaría para siempre. El comienzo de mi historia no fue dramático. No hubo una gran manifestación o algo inmediato que me hiciera darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero, pronto, comencé a sentir una presencia. Algo que se movía en las sombras, algo que parecía seguirme por el pasillo. Era una sensación extraña, algo que me hacía detenerme por un momento, congelado, como si algo o alguien estuviera observándome. Al principio, pensé que era mi mente jugándome trucos. Después de todo, soy una persona más racional, siempre lo fui. Incluso intenté buscar explicaciones lógicas, como los ruidos de las viejas paredes o el viento que, de vez en cuando, hacía crujir las ventanas por la noche. Pero no pasó mucho tiempo para que esa sensación se volviera más intensa, como si la casa tuviera algo que decirme, pero no sabía qué. Ignoré estas sensaciones durante semanas, convencido de que eran solo efectos de la soledad, del nuevo ambiente. Estaba solo en una ciudad que apenas conocía, y eso, claro, podría afectar a cualquiera. Me mantuve enfocado en mi trabajo, aunque el malestar de estar allí aumentara cada día. Fue una noche, alrededor de la medianoche, que todo cambió. Estaba sentado en mi escritorio, revisando algunos textos para la editorial, cuando el sonido de pasos resonó en la casa. Nadie más vivía allí. Había cerrado todas las puertas y ventanas. Al principio, pensé que era algún ruido proveniente de la calle o del edificio vecino, pero cuando los pasos se acercaron más, seguí el sonido hasta el pasillo. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y el aire estaba denso, como si algo estuviera a punto de suceder. Fue entonces cuando la vi. Estaba al final del pasillo, una figura alta, vestida con un vestido blanco, sucio, con el rostro cubierto por una sombra que no pude comprender. El primer impulso fue mirar hacia atrás, verificar si estaba soñando, si alguien había entrado en la casa, pero, cuando volví a mirar hacia adelante, ella aún estaba allí. Lo que más me perturbó fue la ausencia de cualquier sonido. Nada. No hubo ningún movimiento de la figura, ningún sonido de pasos, pero sabía que se estaba acercando. Me congelé. No pude moverme. El miedo era tan fuerte que mi mente se apagó por un instante, hasta que ella desapareció como si nunca hubiera estado allí. Cuando logré moverme nuevamente, fui hasta el lugar donde había estado, pero no había nadie. Nada, solo el eco de mis propios pasos, como si todo hubiera sido una alucinación. La sensación de estar siendo observado no se disipó, pero la figura, esa figura, se quedó conmigo. No podía apartar su imagen de mi mente, y desde ese momento sabía que algo había cambiado, algo en mí, y más importante, algo dentro de esa casa. Aún no sabía qué significaba eso, pero sentía que apenas estaba comenzando. En los días que siguieron, traté de encontrar una explicación lógica para lo que había sucedido esa noche. La figura en el pasillo, vestida de blanco, parecía haber sido fruto de algún tipo de delirio causado por el cansancio, o tal vez por una leve fiebre que apenas noté.
Después de todo, nunca fui una persona supersticiosa y siempre intenté apartar cualquier idea de que fuerzas sobrenaturales pudieran influir en nuestra realidad. Pero, a medida que pasaban los días, la sensación de estar siendo observado solo aumentaba. Ya no era una ilusión momentánea o un pequeño susto causado por la soledad. La presencia estaba allí, constante. Podía sentirla, como una sombra que me seguía a todas partes. Pero cuando intentaba mirar, no había nada, en especial por la noche, cuando las luces estaban apagadas y trataba de dormir. Era cuando esta sensación se intensificaba. Me forzaba a ignorar esos sentimientos y seguir con mi rutina. Durante el día, las cosas parecían normales, pero al anochecer, algo cambiaba. El aire se volvía pesado y, por más que intentara mantener la calma, sentía un frío incómodo recorriendo mi espalda. Algunas noches, al escuchar los pasos, no me atrevía a levantarme, temiendo que, al hacerlo, la presencia me encontrara. Simplemente me quedaba allí, inmóvil, esperando hasta que el sonido desapareciera, hasta que el silencio se apoderara nuevamente. En una de esas noches, más de una semana después de aquel primer encuentro, decidí que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Era como si la casa estuviera tratando de advertirme algo, o tal vez algo estuviera queriendo comunicarse conmigo. Por más que intentara racionalizar, mi instinto me decía que no podía simplemente apartar el problema con un simple «es cosa de mi cabeza». Decidí, entonces, investigar. El fin de semana siguiente, busqué información sobre la historia de la casa. No me molesté en preguntar al propietario, pues sinceramente, no quería parecer loco. Pero, en una conversación con un vecino, algo llamó mi atención. Mencionó, casi como un chisme, que el edificio donde vivía había sido anteriormente residencia de una señora anciana que falleció hace pocos años, y que muchas otras personas ya habían muerto allí a lo largo de décadas. Una incluso se suicidó. Yo no sabía qué pensar de eso. ¿Sería esto algún tipo de historia de fantasmas? Pero lo que más me impresionó fue el hecho de que no me dijo más nada al respecto. Simplemente terminó diciendo que el edificio, como otros de la región, tenía algunas historias extrañas, pero que nunca era bueno meterse con eso. En ese momento, pensé que era solo una exageración local, una forma de divertirse con los recién llegados. Sin embargo, había algo en su expresión que me hizo pensar que sabía algo más. Esa noche, después de otro día tratando de concentrarme en el trabajo, la sensación de estar siendo observado se volvió aún más insoportable. Y de nuevo, los pasos comenzaron. Esta vez, fui más valiente. Me levanté lentamente de mi silla y seguí el sonido. Al fondo del pasillo, donde la luz apenas llegaba, algo estaba diferente. El aire parecía más frío, y la sensación de opresión aumentaba. Podía ver los contornos de la puerta del cuarto de invitados, que rara vez se usaba, y a cada paso que daba, parecía que el sonido se hacía más nítido. Fui hasta la puerta y la abrí con cautela, dudando, esperando encontrar alguna explicación racional. Pero al abrir la puerta, todo lo que vi fue la oscuridad. No había nada allí, ninguna presencia, ni la figura vestida de blanco. Solo el silencio. Mi corazón latía con fuerza, pero algo me impulsaba a continuar. Fui hasta el fondo de la casa, donde la escalera llevaba al pequeño patio en la parte trasera. No había nada, solo la oscuridad de los árboles del jardín. De repente, algo me hizo mirar hacia un lado, y de la nada, la luz de la luna iluminó una figura a la distancia, frente al portón. Era ella nuevamente, la mujer vestida de blanco. Me quedé congelado. No había duda. Estaba allí, observándome. No había ningún sonido viniendo de ella, pero su presencia era inconfundible. Por un momento, me sentí paralizado, incapaz de dar un solo paso. La mujer estaba inmóvil, mirando directamente hacia mí, sus ojos ocultos por la sombra del capó de su vestido. Entonces,
Con un movimiento rápido, desapareció, como si la oscuridad la hubiera devorado. No podía entender qué quería de mí, por qué me estaba siguiendo. A la mañana siguiente, decidí intentar dormir un poco más, tratando de olvidar lo que había sucedido. Pero cuando desperté, un cansancio profundo se apoderó de mí. No sabía qué estaba pasando, pero cada vez más sentía como si la casa tuviera algo que decirme y no lograba entenderlo. Era como si estuviera siendo guiado por un camino del cual ya no podría regresar. En los días siguientes, las cosas se volvieron insostenibles. La presencia que sentía en casa comenzó a intensificarse. Por la noche, la mujer de blanco parecía estar más cerca. Podía oírla susurrar, pero cuando intentaba entender lo que decía, las palabras se perdían en el silencio. Fue durante una de esas noches que, al acostarme, miré a la esquina del cuarto y vi su sombra, inmóvil, como una estatua congelada en el tiempo. Mi cuerpo temblaba, pero algo me hizo levantarme. Ya no sabía si tenía miedo o si estaba siendo llamado. Mi instinto, mi miedo, mi curiosidad, todo estaba mezclado. Caminé por la casa en silencio, siguiendo los pasos que, ahora, parecían llevarme directamente al jardín. Cuando llegué allí, el viento era fuerte, y la luna iluminaba su figura una vez más, esta vez más cerca. Pero cuando miré su rostro, algo me paralizó. Sus ojos estaban vacíos. No había vida, no había expresión, solo un vacío negro. Esa mujer no era humana, no tenía alma, era una entidad maligna. De repente todo quedó claro. No estaba allí para asustarme, estaba allí para mostrarme algo oscuro que no estaba listo para ver. Pero, ¿qué era? ¿Qué quería de mí? El miedo me dominó y corrí de regreso a la casa, cerrando todas las puertas y ventanas. Lo que fuera que estuviera allí conmigo, no era algo que pudiera enfrentar solo. Estaba aterrorizado. Esa noche fue la peor de todas. Apenas pude dormir. Los gritos en mi mente resonaban como una pesadilla sin fin. La mujer de blanco, su presencia, sus ojos vacíos, todo se mezclaba en un torbellino que me dejaba al borde de la locura. En el único momento en que cerré los ojos y dormí un poco, tuve un sueño terrible con una mujer llorando en el sótano, mientras un hombre usando ropas antiguas y una capa negra con capucha sostenía un libro, diciendo palabras extrañas en un tipo de ritual, dentro de un círculo con velas. Luego, dejó de hablar en una lengua extraña, y en español mismo, hizo un saludo y pidió riqueza, oro, plata, fama, éxito, y dijo que Josefina sería el pago, mencionando el nombre de una entidad que no puedo recordar al final de esa plegaria macabra, pero que me heló de miedo al oírlo. Desperté sobresaltado. ¿Quién era Josefina? ¿Quién era ese hombre? Por más absurdo que pareciera, sentía que todo estaba conectado a la casa. Al día siguiente, decidí que necesitaba saber qué estaba sucediendo, que ya no podía vivir en ese estado de miedo constante. En lugar de hablar con vecinos, fui a la antigua biblioteca de la ciudad, donde se guardaban algunas historias sobre la región. Allí, entre libros polvorientos y revistas antiguas, encontré algo que me heló los huesos. La casa en la que vivía había sido construida hace casi 100 años. Originalmente, era la residencia de un hombre llamado Don Eduardo, un rico propietario de tierras que, en los últimos años de su vida, se obsesionó con el ocultismo. Decían que realizaba rituales oscuros, buscando la inmortalidad, y que su esposa, una mujer llamada Josefina, siempre estuvo en contra de eso. Después de su muerte, nadie más quiso vivir allí. Pero lo más aterrador fue lo que descubrí sobre ella. La mujer de blanco no era una simple aparición. Fue cuando leí el nombre Josefina que recordé el sueño y todo tuvo sentido. Josefina, la esposa de Don Eduardo, había desaparecido sin dejar rastro. La historia decía que, durante uno de esos rituales, trató de huir, pero fue capturada por Don Eduardo, quien la encerró en el sótano de la casa.
Decían que había hecho un pacto con una entidad, ofreciendo el alma de su esposa a cambio de poder eterno. Sin embargo, el ritual falló. En un último acto de desesperación, Josefina logró escapar, pero al intentar huir hacia la calle, cayó en las escaleras, golpeándose la cabeza con tal fuerza que murió al instante. La casa fue abandonada por don Eduardo después del entierro de su esposa. Dicen que huyó aterrado y nadie más se atrevió a entrar. Don Eduardo enloqueció y terminó en un sanatorio murmurando frases sin sentido. Decía cosas como: el ritual no se completó, él vendrá a llevarme a los médicos, aterrado de que una entidad diabólica viniera a buscar su alma. Murió en el hospital psiquiátrico. Pero lo que más me estremeció fue lo que estaba escrito al final de la página. Hay muchas personas que afirman que ella nunca dejó la casa. Los más creyentes dicen que su alma aún vaga por los pasillos, esperando para completar lo que fue interrumpido. Y después lo encontré. Reportes antiguos, que iban quedando con fechas cada vez más recientes, sobre personas que vivieron en ese lugar y murieron en la casa. Había artículos y notas de fallecimientos en varios periódicos de diferentes años. El último de ellos, un artículo más reciente, hablaba sobre un profesor universitario que vivió allí y se suicidó de un disparo en la cabeza, dentro del sótano, hace cerca de 10 años. El artículo decía que dejó una nota que decía: no puedo vivir así, ella no me deja en paz, él quiere mi alma, voy a acabar con esto, no aguanto más. Al leer eso decidí irme. Estaba pálido como un papel. No iba a quedarme para ver qué pasaba si seguía viviendo allí. Volví a la casa. Recogí mis cosas rápidamente y me fui a un hotel barato, pero que podía pagar. Al día siguiente, llamé al propietario y le dije que ya no viviría allí, que el contrato de alquiler estaba terminado, incluso si se quedaba con los meses que pagué por adelantado, nada en el mundo me haría volver a esa casa. En algún tiempo encontré un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Mandé a una empresa de mudanza a buscar el resto de mis cosas, que no eran muchas, y me mudé definitivamente. El propietario de esa casa era de un ramo distante de la familia de Eduardo, pero conocía la historia, y la casa terminó en sus manos, porque Eduardo no tenía hijos, así que otro familiar la heredó y se fue pasando de generación en generación. Una historia complicada de herencia que no viene al caso. El hecho es que a pesar de ser una buena casa y hermosa, nadie nunca pudo vivir allí. Por eso decidió alquilarla. Me devolvió parte del dinero y se quedó con el resto, porque me fui antes de que terminara el contrato. Para mí fue suficiente. Nunca más quiero regresar a ese lugar. En mi nuevo departamento, todo es tranquilo, aunque el espacio sea pequeño. Ahora, al menos, duermo en paz. Me llamo María Guadalupe. Tengo 26 años y siempre he sido apasionada de la historia, especialmente de ciudades con un pasado tan rico como Puebla. A pesar de gustarme las cosas antiguas, nunca he sido muy dada a creer en leyendas o historias sobrenaturales, pero algo en Puebla me llamó la atención desde el momento en que llegamos. Estaba acompañada de mi novio, Ricardo, y decidimos pasar una semana de vacaciones en Puebla para descansar y conocer la historia de la región. Era nuestro primer viaje juntos, así que era algo especial. La mezcla de lo antiguo con lo nuevo me fascinaba, y la idea de explorar sus museos, iglesias y calles estrechas, con esa sensación de que cada esquina tiene algo que contar, me dejaba emocionada. Ricardo, mi novio, no tanto. Él siempre prefirió lugares más tranquilos, donde pudiera relajarse sin el peso de tantas historias alrededor. Pero, incluso sabiendo que él no estaba tan emocionado, yo estaba decidida a aprovechar cada segundo de este viaje, pues, a pesar de que a él no le atraía tanto la parte histórica de la ciudad, estaba entusiasmado por pasar tiempo conmigo, algo raro, ya que trabajaba mucho, y también para salir, ir a bares y restaurantes, comer y beber bien, algo que nos encantaba hacer juntos. Nos hospedamos en un hotel antiguo, en el corazón de la ciudad. El edificio, datado del siglo XIX,
Tenía una arquitectura que me encantó desde el primer momento. Las paredes, de ladrillos expuestos, y las puertas pesadas de madera oscura, me hicieron sentir como si hubiera sido transportada a otra época. En el vestíbulo, había retratos de personas de otros tiempos, que parecían observar a quien pasaba por allí. Me encantaban esas cosas. Ricardo, por otro lado, parecía más interesado en revisar las redes sociales que en percibir realmente la belleza del lugar. El cuarto era grande, con una cama de hierro forjado y muebles antiguos, pero bien conservados. Las cortinas pesadas y la ventana grande, con vista a las concurridas calles de Puebla, le daban al ambiente un encanto peculiar. Todo parecía perfecto, hasta que algo me dejó incómoda. No sabía bien qué era, pero había una energía extraña, algo pesado en el aire, que no lograba entender. Intenté alejar ese pensamiento, creyendo que era solo el cansancio del viaje y el entusiasmo por la ciudad. Ricardo, como de costumbre, enseguida se acomodó en la cama y se quedó dormido. Yo, sin embargo, no conseguí dormir tan fácil. Me quedé mirando por la ventana, viendo las luces de la calle y escuchando los sonidos distantes de la ciudad, pero el ambiente en el cuarto no me dejaba relajarme. Sentía como si estuviera siendo observada. Miré a mi alrededor, intentando encontrar alguna explicación lógica para esa sensación, pero no encontré nada que me diera paz. El cuarto estaba demasiado tranquilo, casi silencioso, a excepción del leve ruido del viento en las cortinas. Decidí levantarme para cerrar las cortinas. Cuando pasé cerca del espejo, algo extraño ocurrió. Me reflejaba en él, claro, pero al mirar más de cerca, tuve la sensación de que mi imagen no estaba exactamente como debía. Era una sensación sutil, casi imperceptible, pero parecía que algo en el espejo estaba diferente. Me detuve por un momento, mirando fijamente al reflejo, intentando entender qué estaba pasando, pero enseguida aparté la mirada. Todo es solo el cansancio, pensé para mí misma. De vuelta a la cama, me recosté e intenté relajarme, pero no lo logré. El malestar aumentó. Había algo en el aire, como una presencia, y no podía identificar qué era. Me quedé allí, con los ojos cerrados, intentando alejar esa sensación, hasta que finalmente logré dormir. Esa noche parecía ser solo el comienzo de algo que no estaba preparada para entender. Algo que se expandió por Puebla, por sus calles, por las paredes, hasta mi cuarto, y que, poco a poco, empezaría a revelarse de una manera que jamás imaginé. Desperté al día siguiente con la sensación de que algo estaba diferente. No era exactamente miedo, pero había una tensión en el aire que no pude explicar. El día estaba claro y soleado, y por un momento, intenté convencerme de que las sensaciones de la noche anterior solo eran fruto de una pesadilla o de mi imaginación. Ricardo, como siempre, estaba tranquilo. Despertó tarde, estirando los brazos y quejándose de que el desayuno estaba tardando. No sabía bien qué pensar, pero la sensación de incomodidad continuaba en mí. Fui a tomar una ducha, intentando aliviar la tensión. El ambiente del hotel parecía normal, pero la verdad es que, cuanto más miraba los detalles, más extraña me parecía esa sensación que flotaba en el aire. Aquellas paredes antiguas, las imágenes en las paredes, todo parecía observar. Fuimos a dar un paseo por la ciudad, como yo planeaba. Puebla es hermosa, con su arquitectura colonial y sus plazas históricas, y los museos tenían el poder de atraparme por horas. Sin embargo, incluso en medio de esa belleza, no logré deshacerme de la sensación de que algo siempre estaba cerca, como una sombra en el rincón de la visión. Cuando Ricardo me llevó a entrar en un pequeño café, el clima de inquietud se intensificó. La presencia parecía estar allí también. En ese café observé a los otros clientes, pero lo que más me llamó la atención fue una mujer sentada sola en una mesa cercana. Vestía un largo vestido blanco, con el cabello recogido en un moño simple, pero había algo extraño en ella. Parecía inmóvil, mirando al vacío, como si esperara algo o a alguien. A cada mirada que le daba,
Sentía un nudo en el pecho. Algo no estaba bien. Lo que me incomodó aún más fue que, en ningún momento, miró a los demás alrededor. Ella parecía tan distante, tan ajena al ambiente, como si no fuera parte de ese lugar. Ricardo, como siempre, no notó nada. Estaba concentrado en su café y ni se dio cuenta de mi inquietud. Quería hablar sobre lo que sentía, pero algo me lo impedía. ¿Será que me estaba volviendo paranoica? Aún así, esa mujer seguía en mi mente mientras caminábamos por las calles de Puebla, visitando iglesias y museos. La presencia siempre estaba allí, como un susurro en las sombras. De vuelta al hotel, cuando ya comenzaba a oscurecer, una sensación de peso se instaló en el cuarto. El aire parecía denso, como si el propio ambiente tuviera algo que esconder. No sabía qué estaba pasando, pero era como si toda la ciudad tuviera algo más para mostrarme, algo para lo que no estaba preparada para ver. Por la noche, mientras Ricardo se preparaba para dormir, no logré acostarme inmediatamente. Me quedé observando el cuarto, las sombras que se formaban en las paredes, la cortina que se movía con el viento. Fue entonces que me di cuenta, de manera clara, de que no estaba sola. No era solo la sensación de estar siendo observada. Era como si algo estuviera frente a mí, a mi lado, moviéndose, sin que yo lograra ver claramente. Me detuve, congelada. La presencia parecía demasiado fuerte para ser ignorada. Una ola de frío recorrió mi cuerpo, y miré a mi alrededor, pero todo parecía inalterado. Ricardo estaba acostado a mi lado, ya casi dormido, ajeno a todo. Entonces, un sentimiento de incomodidad se apoderó de mí. Ya no solo estaba sintiendo algo extraño. Sentía una energía, una vibración en el aire, y estaba viniendo de algún lugar dentro de ese cuarto. Respiré hondo, intentando alejar el miedo. ¿Qué me estaba pasando? Ya había leído sobre historias de lugares antiguos que parecían tener un algo más, pero nunca imaginé que estaría viviendo algo así. Decidí levantarme y mirar por la ventana, para intentar respirar el aire fresco de la noche. Pero, al acercarme al espejo, fui tomada por una sensación aún más fuerte de que algo estaba allí, algo que no estaba reflejado, pero que yo podía sentir en la piel. Fue entonces que la vi. Algo pasó por detrás de mí, una sombra que se movió rápido, muy rápido. Giré, casi en un movimiento involuntario, y encontré el reflejo de una mujer vestida de blanco, de cabello oscuro y con un semblante serio, pero al mismo tiempo desesperado. Sus ojos estaban fijos en mí, y en ese momento, un grito se formó en mi garganta, pero no logré soltarlo. La mujer desapareció tan rápidamente como apareció, dejándome aturdida. No sabía qué hacer. No sabía si debía despertar a Ricardo o si el miedo me había tomado por completo. En el fondo, sentía que eso no era una alucinación. Algo estaba sucediendo, algo que no lograba comprender. Sabía que, a partir de ese momento, las cosas no serían las mismas. No estaba solo en Puebla, explorando la ciudad histórica. Estaba inmersa en algo mucho mayor, algo que trascendía lo que imaginaba ser posible. Lo que no sabía aún era hasta dónde esa presencia me seguiría, ni lo que quería de mí. La mañana siguiente llegó como una bendición, pues la luz del día traía consigo una sensación de normalidad, de que todo aquello podría ser solo una pesadilla. Intenté no pensar demasiado sobre lo que ocurrió durante la noche. Ricardo estaba bien, como siempre, y nada parecía indicar que algo sobrenatural había realmente ocurrido. Me arrastró para desayunar en el restaurante del hotel, y aunque mi estómago estaba revuelto, seguí su ritmo, intentando disfrazar mi incomodidad. Durante el desayuno, volví a mirar por la ventana, intentando concentrarme en las calles concurridas de Puebla, en los coches y en las personas que pasaban, absorbiendo la energía de la ciudad. Pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. Sentía como si estuviera siendo observada nuevamente.
como si cada mirada que lanzara alrededor fuera observada por alguien que no estaba físicamente presente. Miré a mi alrededor, intentando encontrar la fuente de esa sensación, pero no vi nada que justificara lo que estaba sintiendo. Cuando miré al espejo en el fondo de la sala, una figura se reflejó detrás de mí, solo por un segundo. Era la misma mujer de anoche, vestida de blanco, con la misma expresión seria y distante. Me congelé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mis ojos se fijaron en el reflejo por un momento, y solo entonces, cuando miré al espejo nuevamente, ella desapareció, como un destello, como si nunca hubiera estado allí. ¿Estás bien?, Ricardo preguntó, notando que yo parecía tensa y sin palabras. Me miró con preocupación, pero no logré decir nada. Solo sonreí y asentí con la cabeza, intentando alejar la sensación de pánico. Sabía que no podría contarle sobre lo que vi, no aún. Él pensaría que me estaba volviendo loca, que el estrés del viaje me estaba afectando. Entonces, me limité a fingir normalidad. El día siguió, y nosotros exploramos más de Puebla, yendo hasta la catedral, que es imponente y llena de historia. Pero a cada paso, sentía la presencia siguiéndome, más fuerte, más nítida. Miraba las estatuas en las iglesias y me preguntaba si alguna de ellas podría, de alguna manera, ser la misma mujer. Estaba comenzando a dudar de mi cordura, cuestionando lo que era real y lo que estaba en mi cabeza. Pero sentía que, si me mantenía atenta, podría encontrar algo más, algo que explicara lo que estaba pasando. La tarde siguiente, lo que comenzó como una simple visita al mercado El Carmen, se transformó en algo mucho más perturbador. Mientras caminábamos por los corredores concurridos y coloridos del mercado, la sensación de estar siendo seguida se intensificó. Miraba a mi alrededor, intentando mantener la calma, pero mi corazón latía más rápido con cada paso. Algo estaba allí, algo que no debería estar. Intentaba ignorarlo, pero a cada esquina que giraba, sentía como si la sombra de la mujer estuviera más cerca. Fue cuando entré en una de las tiendas de artesanías, curiosa con algunas piezas, que la vi nuevamente. Ella estaba allí, de pie, al fondo de la tienda, vestida con el mismo vestido blanco, sus cabellos negros cayendo alrededor del rostro y los ojos fijos en mí. Pero ahora no era más un reflejo en el espejo, no era más una visión pasajera. Ella estaba allí, justo enfrente de mí. Mi cuerpo se quedó paralizado. Quería gritar, pero no podía. Quería salir corriendo, pero estaba congelada. La mujer no se movía, pero sus ojos parecían penetrar directamente en mi alma, como si estuviera esperando algo de mí. Un escalofrío recorrió mi columna, y la sensación de que me seguía, observando cada uno de mis pasos, se intensificó. Ricardo, nuevamente, no notó nada. Estaba mirando otras piezas en la tienda, distraído, y no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Sabía que necesitaba salir de allí, pero el miedo me impedía actuar. Finalmente, tomé coraje e intenté acercarme a Ricardo, pero al mirar a la mujer nuevamente, ella desapareció, como si la propia tienda se la hubiera tragado. La sensación de alivio fue temporal, pero mi mente estaba ahora llena de preguntas sin respuestas. La presencia no se limitaba más al hotel, ni a los lugares que visitaba. Estaba en todos los rincones, siguiéndome como una sombra. En cada lugar que iba, su presencia parecía intensificarse. Me estaba volviendo obsesionada, casi enloqueciendo con la idea de que ella me observaba en cada momento. Pero la peor parte era que, cuanto más intentaba ignorarla, más se hacía presente. Sabía que necesitaba hablar sobre esto con Ricardo, pero no sabía cómo. Jamás lo creería, y aún así, ya no podía ignorar el hecho de que no estaba más sola en Puebla. Estaba siendo seguida por algo mucho más allá de lo que podía entender. La verdad es que, conforme la noche se acercaba y regresaba al hotel, sentía que la mujer estaba más cerca que nunca,
y el miedo que crecía dentro de mí me decía que ella apenas estaba comenzando a revelarse. Ya no sabía en quién confiar. No era solo la presencia de la mujer lo que me asustaba, sino el hecho de que parecía alimentarse de mi ansiedad, como si estuviera creciendo a medida que intentaba huir de ella. El miedo se apoderaba de mí de una manera que no sabía cómo manejar. No era solo su visión en cada reflejo o sombra. Era la sensación de estar siendo observada constantemente, la presencia constante, como un recuerdo que no podía borrarse. Ricardo y yo discutimos varias veces sobre lo que estaba ocurriendo. Él, siempre más escéptico, intentaba convencerme de que solo estaba imaginando todo, que me estaba volviendo paranoica. Pero, ¿cómo podría explicar las cosas que estaban sucediendo, las sensaciones extrañas, los momentos en que veía a esa mujer? Ella estaba allí, la sentía, la veía, y no podía simplemente ignorarla. En nuestro último día en Puebla, sabía que algo necesitaba hacerse. Estaba al borde de perder el control, de no saber más qué hacer, y todo lo que quería era entender. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo, porque permanecer en silencio me estaba consumiendo por dentro. Esa mañana, decidí visitar el Museo de Arte Colonial, un lugar lleno de historia. Necesitaba distraerme, sumergirme en el arte, entender la ciudad de una manera más profunda. ¿Quién sabe si eso me ayudaría a entender la presencia de esa mujer? Ricardo me acompañó, pero estaba en su propio mundo, apreciando las obras con la misma pasión de siempre, mientras yo apenas podía concentrarme en algo. Sentía su presencia a mi lado, esa sensación familiar, esa sensación helada que me acompañaba en todo momento. Fue durante nuestra visita al museo que algo extraño sucedió. Al pasar por una de las exposiciones, una pintura antigua me llamó la atención. Era un retrato de una mujer, con la piel pálida y el cabello negro, vistiendo un largo vestido blanco, exactamente como la mujer que me estaba persiguiendo. Los detalles eran inconfundibles, y el miedo se apoderó de mí de una manera que ya no podía controlar. La descripción de la pintura decía que representaba a una mujer que había muerto hace muchos años, una figura misteriosa de la historia de Puebla. De acuerdo con el texto, había sido una mujer que, por desesperación, se había suicidado en el siglo XIX, tras perder a su amado en una tragedia. El dolor y el sufrimiento habían marcado su alma, que, según las leyendas, todavía vagaba por la ciudad, buscando algo que jamás podría encontrar. Ahí estaba la respuesta. La mujer que veía, que me perseguía, no era una criatura de mi imaginación, ni un reflejo de mi miedo. Era real, o al menos, era parte de una historia que se entrelazaba en las leyendas de Puebla. Estaba siendo seguida por el alma de una mujer que, en la muerte, no encontraba paz. Mi estómago se revolvió y el miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, surgió una extraña sensación de alivio. Finalmente sabía quién era ella y qué quería de mí. No era solo una presencia espeluznante, sino un alma perdida que vagaba por la ciudad en busca de algo. Y de alguna manera parecía que yo era la clave para la resolución de esa búsqueda. Estaba a punto de pedirle a Ricardo que saliéramos del museo, cuando, de repente, una mano fría tocó mi hombro. Me giré rápidamente, y para mi sorpresa, no era la mujer. Era el guía del museo, que nos observaba con una expresión grave. «¿Viste la pintura, verdad?», preguntó, como si supiera lo que estaba sucediendo. Su voz era baja, casi un susurro. «Sí, la vi», respondí aún sin saber qué pensar. «¿Quién es ella? ¿La mujer de la pintura?». El guía respiró hondo, antes de mirarme a los ojos. «Es una de las muchas leyendas de Puebla. Muchas personas que vienen aquí tienen historias extrañas después de ver la pintura. Algunos dicen haber visto a la mujer en sus casas, en sus sombras. Otros, como tú, sienten su presencia, sin saber exactamente por qué». Estaba en shock, sin saber qué decir. El guía, entonces, continuó, con una calma inquietante. «Esa mujer, llamada la Dama Blanca, busca lo que perdió. No te quiere a ti.
pero su presencia puede ser sentida por aquellos que, como tú, están conectados con el destino de la ciudad. Su presencia puede ser una advertencia o una maldición, depende de tu fe y de lo que llevas contigo. Ricardo se acercó y, al notar la conversación, preguntó qué estaba pasando. Le conté sobre la pintura y lo que el guía había dicho, pero él parecía escéptico, aún creyendo que era solo una coincidencia. Al final del día, cuando regresamos al hotel, la mujer no apareció, al menos no físicamente, pero sentí su presencia aún allí, en cada rincón de la habitación, en cada reflejo en las ventanas y espejos. La sensación de estar siendo observada no se disipó, pero la comprensión de su historia me dio cierto alivio. Sabía que ella estaba allí para recordarme algo que aún no entendía completamente. La ciudad tenía sus historias, y yo apenas comenzaba a entender el papel que desempeñaba en todo eso. Finalmente, Ricardo y yo dejamos Puebla al día siguiente, pero una parte de mí se quedó en la ciudad. Una parte de mí todavía podía sentir la presencia de la Dama Blanca, que, de alguna manera, ahora formaba parte de mi propia historia. Y aún mientras el tren seguía su camino de regreso, sabía que la ciudad, sus leyendas y su alma jamás me dejarían. Luego, investigando más sobre la historia de la ciudad, descubrí que esto era más común de lo que pensé. Las personas veían hombres y mujeres con trajes antiguos dentro de museos, casas antiguas e incluso en hoteles. Muchos escuchaban pasos, sentían presencias o veían sombras. Tuve la mala suerte de descubrir esto en la práctica, y hoy trato el tema con mucho más respeto. Ya no dudo que existen cosas más allá de nuestra explicación lógica. No pretendo volver a Puebla, pero si algún día lo hago, rezo para que no tenga más ningún encuentro espeluznante con el más allá.